Ok, pues vamos a iniciar. Muy buenos días a todos y todas, jóvenes, personal académico y administrativo. Bienvenidos a este segundo seminario de investigación que está dedicado con cariño a la memoria del doctor Gustavo Rodríguez Zurita, quien cumpliría años el 21 de septiembre de 2021. Sean todos bienvenidos. Saludamos con mucho gusto a nuestra ponente, la doctora Citlali Almaguer Gómez, colaboradores y estudiantes, así como participantes de las distintas universidades, como la de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, igualmente de la Universidad Politécnica de Tulancingo y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sean todos bienvenidos. Por supuesto, queremos saludar a nuestro coordinador principal de este evento, al doctor Noel Iván Toto Arellano. Agradecemos también al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su apoyo para la realización de este evento, que es parte del proyecto titulado Estudio de las propiedades físicas de estructuras y microestructuras dinámicas de fase, usando propiedades de polarización con interferometría de corrimiento de fase simultáneo, con el número A1 S20925, aprobado bajo la convocatoria de investigación científica básica 2017-2018 del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación. Continuando con el programa, daré lectura a la semblanza del doctor Gustavo Rodríguez Zurita, quien realizó un doctorado en física de 1987 a 1990 en la Universidad de Fichtech-Laude de Jena, recibiendo la distinción Cum Laude, que es un premio muy prestigioso. Él estuvo adscrito a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de 1983 al 2020 y fue responsable del Laboratorio de Óptica desde 1983. Su producción científica es muy extensa, por mencionar algunas. Publicó 75 artículos en revistas internacionales con arbitraje, 45 resúmenes en extenso en Proceeding con arbitraje. Realizó 213 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Impartió 191 cursos de física experimental y teórica, profesional y de posgrado. Escribió 3 libros como autor y 4 libros como coautor. Dirigió 32 tesis, 20 de licenciatura, 5 de maestría, 6 de doctorado y una estancia postdoctoral. Fue responsable de 2 proyectos CEP, 9 proyectos CONACYT de investigación e infraestructura y tenía la distinción como investigador nacional nivel 2. El Sura se nos adelantó el 21 de abril del 2020 y subió a tomar su lugar entre las estrellas. Los héroes no se van en realidad, viven para siempre, así como aquellos a los que inspiraron para seguir con la lucha. No nos alcanzará la vida para lamentar su pérdida, pero seguiremos trabajando arduamente en su memoria, por el bien de todos. Siempre vivirás en nosotros. También el cuerpo académico ha tenido actividades relacionadas con temas de la mujer en la ciencia, y en esta ocasión pues nos complace presentar a la doctora Citlali Almaguer Gómez, que es egresada de la licenciatura en física por la Universidad de Guadalajara. Tiene la maestría en fotónica en tecnología de láser por la Universidad de Vigo, España, y el doctorado en fotónica en tecnología de láser por la Universidad de Santiago de Compostela. Se desempeña como profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara desde el 2019. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de candidato. Es integrante del cuerpo académico Desarrollo de Tecnologías en Ingeniería Óptica y Fotónica. Su principal línea de investigación en estos momentos se centra en la óptica de la visión.
Pues muy bien, cedo la palabra a la doctora Citlali, así como los controles para que pueda poder presentar. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias. Agradezco a los organizadores por la invitación a esta plática. Como ya mencionaron, mi línea de investigación actual es óptica de la visión, específicamente la corrección de presbicia y astigmatismo con una lámina de fase cúbica. Antes de pasar al tema del que trata esta plática, que es detrás del título, vamos a ver cuáles son todos mis títulos, como ya dijo el y el último, pues, es mi línea de investigación. Entonces voy a explicar brevemente de qué se trata. Perdón, doctora, ¿pueden silenciar su micrófono, por favor? Me veo algunos activados. Esto para escuchar a la doctora Citlali, por favor. Adelante, doctora. Jaime, por favor, ¿puedes mutear tu micrófono, por favor? Citlali, Antonio, por favor, de igual manera. Jaime, ¿puedes mutear tu micrófono, por favor? ¿Listo? Bueno, les platicaba, el título de lo que hago específicamente es corrección de presbicia y astigmatismo. Entonces, vamos a empezar viendo qué es la presbicia. Un ojo con una buena calidad visual cambia la forma de su cristalino. El cristalino es la lente. ¿Dónde? Voy a pausar un momentito. Jaime, por favor, cierra tu micrófono porque se me va el rollo. Sí, vamos a ver, que como no somos anfitriones, no podemos desactivar micrófonos. Todavía no tenemos esa posibilidad. Pues, supone que los estudiantes vinieron como un PA de asignatura, ¿no? Con un profesor para que los estuviera checando. ¿Dónde están los profesores que checan a sus grupos, por favor? Pedirles que los silencien. A ver, a Yair, ¿quién más? Jaime. No van a estar atentos a la plática, retírense, por favor. Los profesores, por favor, de hacer revisar a sus estudiantes, ¿sale? Si no, retírense también, por favor, a dar sus clases. A ver, chicos, cierren sus micrófonos, por favor. Okay. Bueno, entonces, adelante, doctora. Perdón. Les platicaba que específicamente mi investigación va sobre la corrección de presbicia y astigmatismo con láminas de fase cúbica. Entonces, les voy a contar un poquito qué es esto. La presbicia es, bueno, en un ojo con una buena calidad visual, el cristalino, que es la lente del ojo, se adelgaza o se engrosa según se requiera para que la imagen se forme justo en la retina, clara y enfocada. Pero conforme pasa el tiempo, esta elasticidad del cristalino se pierde. Entonces, al llegar a los 45 años, el ojo ya no puede modificar esta lente y tenemos una visión borrosa tanto de lejos como de cerca. Y entonces, esto es una de las cosas interesantes para saber como estudiante, cuando son jóvenes y entonces la mayoría tienen una buena visión. Todos, cuando tengan aproximadamente 45 años, serán presbitas.
todos, sin excepción. Esta es una condición de la degeneración de la elasticidad de nuestro cristalino. Para corregir la calidad visual de las personas présbitas, hay prácticamente dos opciones. Usar unos lentes para ver de cerca y unos para ver de lejos, o los lentes bifocales. No hay más opciones. Y todos vamos a pasar por ahí. La presbicia se suma a la calidad visual que ya tuviéramos antes. Entonces, quienes tengan miopía o astigmatismo, cuando tengan cerca de 45 años, van a ser miopes con presbicia o astigmáticos con presbicia. Para el astigmatismo, pues hay muchas opciones para mejorar la calidad visual. Los lentes y una gran variedad de pupilentes con variedad de colores. Pero cuando tienes astigmatismo y presbicia, ya no tienes tantas opciones. Entonces, para estos casos, en realidad no hay una opción completamente satisfactoria, porque lo que funcionaba antes de tener presbicia ya no funciona. Los jóvenes que ahorita utilizan pupilentes, por ejemplo, la mayoría al llegar a los 45 años no quieren empezar a usar lentes. Y quienes utilizan lentes normales, no les cuesta acostumbrarse a los bifocales. Entonces, se realizan muchos estudios en el mundo buscando mejores opciones para mejorar la calidad visual. Lo que podría ser una opción es utilizar una lámina de fase cúbica. Esta es una lente pequeñita que tiene una forma, una fase cúbica específica, y es muy utilizada en dispositivos comunes como el celular, por ejemplo, que nos permite tomar una foto clara, aunque nosotros no seamos buenos fotógrafos. Nuestro celular enfoca y reconstruye nuestra imagen y nos complace, ¿no? Entonces, los teléfonos celulares todos tienen una lámina de fase cúbica. Las cámaras digitales, los lectores de barras, también se utiliza para el reconocimiento de iris, para el reconocimiento dactilar y en los endoscopios. En todos estos instrumentos se requiere obtener una buena imagen, sin importar las condiciones en las que la tomamos. Y todos estos instrumentos pasan por un procesamiento digital, porque la imagen a través de la lámina de Wavefront Coding es borrosa, no es clara, es un emborronado conocido que pasa por un procesamiento digital y se reconstruye la información y se obtiene una imagen clara. Para utilizar esto para mejorar la calidad visual humana, necesitaría ponerse en un pupilente para que se formara una imagen borrosa en la retina, y el cerebro sería el encargado de reconstruir esta imagen y de darnos a nosotros esa imagen clara. Esto pues ya es un poco más complicado. Habría que ver qué tanto puede el cerebro realmente recuperar la información de este borronado conocido. Por lo pronto parece estar dando buenos resultados. Esta sería brevemente mi línea de investigación actual. Como ya les mencionaron al principio, yo soy física y soy doctora en fotónica y tecnología de láser. Ahora sí, vamos a ver qué hay detrás de estos títulos. Detrás de cada uno de los títulos está la formación académica y también están todas las experiencias de vida que transcurren mientras uno se está formando o estás estudiando. Está tu parte como estudiante, pero también todas las experiencias que escapan a nuestro control. Entonces, yo voy a comenzar esta historia el día en que me convertí en una mujer de ciencias. Eso fue hace mucho tiempo, pero vamos.
Yo me convertí en una mujer en áreas científicas cuando salí en listas en la licenciatura en física, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ese día pasé a estar en este grupo de mujeres en la ciencia. Para dar una idea más o menos de cómo es esto, aunque yo sé que ya muchos tienen una idea y lo vivimos, vemos que hay pocas mujeres en estas áreas, tanto en ingenierías como en áreas de ciencias puras, pero conseguí estos datos del año pasado. El año pasado en este centro ingresaron 17.274 estudiantes a estudiar ingenierías o ciencias. De esta cantidad, solo 4.900 fueron mujeres, en todas las ingenierías y en todas las licenciaturas que se imparten en CUSEI. De estos 17.274, solo 419 ingresaron a física. Entonces, como física, y bueno, las físicas en general somos pocas entre los pocos. De por sí los físicos son muy pocos, tanto licenciados como ingenieros. Y mujeres todavía menos. El año pasado, de estos 419, 106 mujeres ingresaron a física. A partir de aquí la cifra es cada vez más pequeña, porque no todos los que ingresan, egresan. De los que egresan, pocos ingresan a una maestría, y de los que salen de la maestría, pocos continúan con un doctorado. Estos datos son los que se registraron en un doctorado en física el año pasado, pero yo no ingresé el año pasado. Cuando yo ingresé éramos únicamente 40 físicos entre hombres y mujeres, y tuve la fortuna de entrar con una generación en la que casi éramos la mitad de las mujeres. En ese tiempo aún no salía Big Bang Theory en televisión abierta, entonces la mayoría no conocía la carrera de física como carrera, como formación. En este sentido, yo fui bastante afortunada porque mi papá es físico y eso me permitió a mí conocer la carrera desde siempre. Entonces, hasta aquí yo quisiera hacerles una pregunta y ver sus comentarios en el chat. Considerando los títulos que tengo, que soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que mi papá fue físico, que estudió en la misma universidad donde yo ingresé, ¿qué clase o qué tipo de estudiante se imaginan que fui? Me gustaría que los alumnos que estén presentes, bueno, mis compañeros docentes también, si pueden compartirnos en el chat qué tipo de alumna creen que fui. Dicen aquí estudiante estrella, estudiosa, una buena estudiante, muy matada. Bueno, pues eso casi creía yo cuando terminé la prepa, casi, porque la verdad es que en la vida pasan muchas cosas que se escapan a nuestro control. Pero antes de ingresar al Centro Universitario de Ciencias e Ingenierías, era una buena estudiante, al menos así me consideraba yo. Estudiaba y tenía los resultados esperados. Tenía un buen promedio y en teoría mi familia estaba acostumbrada a este tipo de carreras. Mi familia, la mayoría eran ingenieros y mi papá físicos. Sin embargo, cuando yo decidí entrar a física, los comentarios no fueron los esperados. La mayoría de familiares, conocidos y maestros esperaba que yo me fuera a artes, a literatura, a sociales, pero no a física, porque consideraban que no tenía lo que se necesita para una carrera de ingenierías o ciencias. Yo estudié mucho, dediqué mucho tiempo a esto, pero no era un estudiante estrella. De hecho, conseguí ser uno de esos estudiantes por el que la mayoría de los profesores no habría apostado a que egresaría. La mayoría de los maestros decían, es que si no puedes con esto, te está costando mucho trabajo, estás sufriendo esto, quizás deberías buscar otra opción, hay otras carreras donde puedes ser feliz.
Y me hacían diferentes propuestas. Yo como estudiante dibujaba conejos en todos mis apuntes y mis maestros se esforzaron en encauzar un buen comportamiento esperado. Bueno, la mayoría de los chicos en ese tiempo no hacía dibujos, entonces que yo hiciera dibujos era un tanto, bueno, es que es chica, entonces quizás estaría mejor en otras áreas. Los maestros se esforzaban porque yo cambiara mi actitud, porque atendiera, pero yo no entendía. Creo que fui una estudiante bastante complicada porque tuve maestros que tuvieron la iniciativa de ver o de darme la opción de verdad tomar otra carrera o de tratar de que entendiera, pero a mí se me complicaba. Por muchas circunstancias que yo tenía, la verdad es que no fui una buena estudiante, ni obtuve un buen promedio, reprobaba mucho y incluso estuve en lo que es el 34, que no sé cuál sea el equivalente en las universidades que están presentes, pero es ese estado de los estudiantes en los que si no pasas, entonces ya tienes que hacer una carta que diga que realmente tienes motivos muy fuertes para ser tan mal estudiante. Y luego estuve en 35 porque entre todas las cosas que escapan a nuestro control, como a veces nuestra salud mental, que a veces escapa a nuestro control, mi mamá presentó un derrame cerebral cuando yo iba poquito más de la mitad de la carrera. Y entonces yo estaba en 34, como me fui a cuidarla, pues entré en 35 porque no me presenté al examen. Este tipo de cosas no son propias ni de las áreas de ingenierías y de ciencias, ni de las mujeres, ni siquiera son propias de estudiar. Son condiciones de vida porque no tenemos control sobre todas las cosas que nos suceden y sobre todo los eventos que se presentan. Con todo esto, que yo no era buen estudiante, que se consideraba que no tenía lo que necesitaba y yo creía que no tenía lo que se necesitaba porque todos me parecían buenos, me parecían todos, que todos entendían cuando estaban en clase y yo no entendía nada. A pesar de esto y de que como a la mitad tuve esa crisis de si estaría en la carrera adecuada, de si realmente esto me gustaba, de si no habría otra mejor opción para mí, de si era verdad que yo no podía entender matemáticas, pero no abandoné la carrera, terminé. Curiosamente, por un solo motivo, a pesar de que muchas veces dije, no voy a regresar a clases, este motivo para mantenerme era que yo tenía, cuando ingresé en física, la idea de lo que yo quería hacer cuando terminara. Yo quería ser investigadora y quería aportar desde física a las áreas médicas. Entonces, la carrera era algo que tenía que pasar para llegar a donde yo quería. Y en ese momento creía que cuando terminara la carrera, todo iba a ser felicidad y yo iba a poder ser esa investigadora de los sueños. Con mucho trabajo y mucho esfuerzo y un promedio bastante bajo, egresé de la licenciatura. Para cuando yo egresé, tenía gastritis, tenía crisis de ansiedad, y algunas condiciones que ahora me parecen que son muy comunes entre los estudiantes, pero en ese tiempo creía que solo yo las tenía. En ese momento volví a preguntarme, como muchos estudiantes cuando ya egresan o están por egresar, ¿qué decisión tomar? Si irme a la industria, al trabajo o ingresar a una maestría. Sobre todo porque no creía que tuviera lo que se necesitaba para una maestría. Pero bueno, había conseguido egresar, entonces me parecía que ya había hecho un gran recorrido y que faltaba poquito para poder ser una investigadora y llegar a donde yo me había propuesto como sueño cuando era niña casi. Además, yo quería estudiar fuera del país
Podríamos pensar que, considerando que mi papá era físico, mi mamá era socióloga, que estaban en el ambiente universitario, esto de salir del país era más o menos común o posible, pero no, porque las personas o nuestros padres en otros ambientes son profesores o tíos, pero solo son padres nuestros y como padres tienen más miedo sobre sus hijos que sobre el resto. No es lo mismo que un sobrino diga me voy a ir a estudiar fuera a que lo diga un padre. Los padres tienen más miedo, confían en sus hijos, pero también tienen miedo de lo que van a enfrentar, de que la pasen mal. Entonces, yo no obtuve tampoco los comentarios que se esperarían de, sí, vete, todo está bien. En realidad fue bastante complicado. Para ingresar a un máster fuera del país, buscamos becas, porque para entonces yo ya me había casado. Entonces buscamos universidades que tuvieran el área de investigación que le interesaba a mi esposo y las que me interesaban a mí, y que nos dieran beca en ese lugar. Se presentó la oportunidad de ingresar a la Universidad de Vigo, que tenía el área de clima para él y el área de óptica para mí. Y obtuvimos una beca española. Nos daba hospedaje, la matrícula y una cantidad de efectivo para los alimentos. Sin embargo, cuando yo tenía, bueno, estábamos como a 3 meses de habernos mudado a España, me retiraron la beca. Porque resultaba que la beca no podía entregarse a estudiantes sin titular. Esto no estaba estipulado en la convocatoria cuando yo la tramité, pero después de 3 meses resultó que no podían darle una beca a alguien que no estaba titulado, y resulta que yo no estaba titulada. Entonces, tuve muchas reuniones con el decano y con las personas que otorgaban la beca para argumentar que yo ya había dejado mi trabajo porque tenía un trabajo estable, daba clases en el CETI, y que ya había dejado una vida relativamente estable para irme a estudiar y que no podían decirme ahora, pues que siempre no hay que me regresar. Después de muchas negociaciones, aceptaron dejarme el hospedaje y la matrícula, y lo demás corría por mi cuenta. Entonces, lo demás en realidad corrió por la beca de mi esposo porque yo no tenía más. En este tiempo del máster, conocí al doctor que marcó mi formación o que terminó mi formación como docente e investigadora. Fue el maestro con el que tuve la menor nota en todo el máster, pero fue el que más me impresionó. Me parece que con él saqué 70 o algo así, pero me impresionó mucho y de hecho mi tesis de doctorado fue con él. En este periodo, una de las preguntas que sobre esta etapa, una de las preguntas que suelen hacerme los estudiantes es cómo elegí el tema de tesis, cómo fue el cambio de nivel, porque consideramos que México no tiene un nivel como el de cualquier otro país. Entonces, los estudiantes suelen preguntarme cómo fue este cambio de nivel. Sí lo sentí, sobre todo en la parte de laboratorio, porque nosotros en CUSEI no tenemos tan buenos laboratorios con tanto equipo, entonces ahí los laboratorios me parecían sacados de las películas y tenían todo el equipo especializado y todo muy controlado. En cuanto al nivel, también lo sentí, la formación es distinta. Y entonces empecé a desarrollar síndrome de la impostora y me empezó a causar muchísimo estrés y muchas crisis de ansiedad nuevamente. En ese tiempo yo creía que solamente a mí me sucedía. Hoy en día conozco varios estudiantes a los que también les ha ocurrido
y que entonces no se animan a ingresar a una maestría porque ya tienen problemas de ansiedad, de sentir miedo, de muchas dudas sobre si serán capaces. Yo pasé por ese proceso, realmente sentía que no sabía lo que se necesitaba, que no tenía las capacidades para ser igual que mis compañeros, y eso ocasionó que se detonaran circunstancias ya de salud mental severas. En los laboratorios y en clases, muchas veces abandoné el laboratorio porque entraba en crisis y entonces me salía, afuera lloraba y luego me lavaba la cara y regresaba. Por supuesto, mis maestros nunca se dieron cuenta, nunca nadie me vio. O sea, yo cuando empezaba a sentirme mal, salía, afuera temblaba, lloraba lo que el cuerpo había decidido hacer, y luego me lavaba la cara y regresaba y continuaba con el trabajo del laboratorio. Era muy complicado porque en este estado es difícil aprender, es difícil leer y es difícil recordar. Entonces, cuando yo salía del laboratorio, olvidaba lo que estaba haciendo y al regresar tenía que volver a retomar y a ver a mis compañeros qué estaban haciendo y tratar de recordar qué estaba haciendo antes de irme. Y además era muy raro que alguien todas las clases abandonara por ratos el laboratorio y luego volviera como si nada. Pero nadie me dijo nada, nadie se dio cuenta, entonces yo continué así y egresé. A pesar de todo, aprobé las materias, entregué los trabajos y como no sabía que lo que me pasaba tenía nombre y me parecía que era algo vergonzoso o algo que había que ocultar, sobre todo en estas áreas, pues tampoco fue algo que le dijera absolutamente a nadie. Egresé y obtuve mi título de máster. Y nuevamente con estos acontecimientos que no son propios ni de mi género ni de mi área, que son condiciones que se presentan en cualquier trabajo porque pertenecen a las circunstancias de vida que nos tocan. Volví a preguntarme si en este estado podría ingresar a un doctorado, si no sería mejor que me dedicara a otra cosa y que dejara ese sueño infantil que cada vez se veía más lejos en lugar de más cerca, y si sería capaz, si sería lo correcto, si mi cuerpo aguantaría un doctorado. Pero viéndolo en cuestión de años, yo decía, pues si ya aguanté todo esto, ya casi estoy en el punto en el que yo quería llegar. Entonces me registré en el doctorado. No obtuve beca, porque cuando me registré en el doctorado no había en ese momento convocatorias. Yo quería trabajar mi tesis en el área de cáncer, que era mi objetivo de lo que me marcó cuando era niña. Cuando elegimos carrera, inconsciente o conscientemente, hay algún evento o algo que te gusta, que te lleva a eso. Para algunas personas conocen un buen maestro o se ven reflejados en algún personaje de televisión. O sea, hay algo que les encausa a conocer la carrera que eligen. Yo quería llevar aplicaciones físicas a medicina porque uno de mis familiares, una tía, falleció de cáncer cuando yo tenía como 12 años y falleció, la cuidamos en mi casa, tenía cáncer de cerebro. Entonces, cuando yo vi que no había medicina suficiente para ayudar, yo quería contribuir para otras personas y lo quería hacer desde física, porque la física me gustaba y quería que fuera útil, y entonces dije, bueno, yo quiero aplicar física específicamente a cáncer. Era lo que había marcado que yo quería hacer. Pero en el momento de elegir tesis doctoral, no había tesis en esas áreas. Entonces, yo dije, bueno, con que sea una aplicación médica, está bien, lo que yo aprenda lo puedo aplicar después, porque lo que voy a aprender es a ser investigador. Y la experiencia que tenga la voy a poder aplicar
cuando elija mi nueva área de investigación. Hablé con el maestro que me había impresionado y él me ofreció una tesis en la corrección de presbicia con la fase cúbica. Cuando empecé a documentarme, descubrí que no era tan sencillo como yo creía, porque la óptica de la visión es como la parte más simple, ¿no? El sistema más simple óptico es un ojo. Pero no es simple, pero es a la vez complejo, no es tan sencillo corregir la calidad de la visión. Entonces empecé a ver, por ejemplo, que todas las personas íbamos a ser presbitas, y yo dije, oye, eso también es importante, o sea, encontrar algo que ayude a toda la población también estaría interesante. Y entonces empecé a ver que había más aplicaciones más allá del cáncer, y que las otras cosas también eran importantes, desde el láser para cortar, las cosas en empresa, como que empecé a ver que había muchas más opciones de aplicaciones y que eran importantes y igualmente válidas y con muchas aplicaciones y con mucho impacto social. Y también descubrí que estaba embarazada. Tampoco tuve beca, porque en ese momento no había, pero mi esposo sí tenía beca, así que con la beca suya estudiamos los dos. Cuando me di cuenta que estaba embarazada, pues estaba en España, en el extranjero, sin familia, con una sola beca y en el doctorado. Yo esperaba pues eso clásico de un obstáculo que pertenece a mi género. Sin embargo, la respuesta de mi director de tesis fue felicidades, qué buenas noticias, hagamos el plan de trabajo. Textual, lo recuerdo bien, eso fue lo que me dijo. Yo esperaba algo completamente diferente. Y me sorprendió muchísimo que me felicitara de verdad, con tanta tranquilidad y de corazón, y me invitó a sentar así en el escritorio, sacó una hoja y me dijo, vamos a hacer el plan de trabajo. Y en el plan de trabajo para mi doctorado contempló cosas que yo no sabía que me iban a pasar, porque yo, el embarazo, no sabía absolutamente nada. Entonces, él contempló en las tablas estas que se hacen cuando haces tu plan de trabajo para tesis, 3 meses de náuseas, los meses previos a parir cuando estás incómoda y que duermes mal, citas al médico. Y en ese plan de trabajo encajó mi tesis doctoral. Yo me estaba enterando a la par lo que iba a ser mi tesis doctoral y lo que iba a ser el embarazo. Él en este aspecto tenía más experiencia que yo, y entonces yo le hice caso. Sin embargo, bueno, aquí quisiera hacer una pausa y leerlos nuevamente en el chat. Quisiera que me contestaran cuál creen que sería la reacción de un director o directora de tesis en México. ¿Qué creen ustedes o qué esperamos que responda un director de tesis o incluso un profesor cuando una estudiante llega y le dice estoy embarazada? ¿Cuál creen que sería la respuesta? Esa es una pregunta común. ¿Vas a dejar el doctorado o qué vas a hacer ahora? Tiempo después, cuando yo vine a México, cuando ya había nacido mi hija, esa seguía siendo una pregunta frecuente en todos mis espacios. La pregunta era, bueno, ahora ya vas a dejar el doctorado, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar con tus padres y tu esposo termina de estudiar su doctorado, ¿no? ¿Cómo estás ahora que te vas a regresar? Eso seguía siendo una pregunta frecuente. Esta otra pregunta, la diferencia en mi caso la hizo mi director de tesis.
él hizo la diferencia entre lo que fue el embarazo para mí en este momento. Desde mi punto de vista, el obstáculo no es el embarazo, sino las personas que te rodean en ese momento. Esas personas que dan por hecho que tienes que dejar el doctorado o que tienes que dejar la carrera o que ahora ya no vas a poder y que además hiciste algo malo, impensable y que ahora tienes como que vivir con cierta consecuencia. Desde mi punto de vista, el obstáculo son las personas. Entonces yo les invitaría a todos a elegir qué tipo de persona quieren ser, si serán un obstáculo o un apoyo cuando una chica llega y dice estoy embarazada. Ahora, desde el punto de vista académico, estaba bien. Tenía el apoyo de mi director de tesis, un plan de trabajo que contemplaba mi condición biológica, pero el sistema sigue teniendo algunas incongruencias en cuanto a género. Yo tenía un seguro de estudiante, pero no sabía que tenía un seguro de estudiante varón, porque cuando estaba embarazada, bueno, cuando quedé embarazada, mi estudiante dejó de ser, mi seguro dejó de ser válido. El embarazo no está contemplado cuando eres estudiante. Entonces me quedé sin atención médica para el embarazo. Me pasé los primeros semanas y meses del embarazo haciendo llamadas y quejándome y preguntándome por qué, cómo era posible, que si acaso sería yo la única estudiante embarazada en el extranjero, que ahora qué iba a hacer, que cómo podía hacer eso posible. Total, intentamos, mi esposo intentó asegurarme como su esposa, pero tampoco fue posible, porque el seguro de esposa no contempla que sea estudiante. Entonces me decían, si quieres el seguro de esposa, tienes que dejar de estudiar. Y entonces puedes tener el seguro de esposa, porque no hay esposas estudiantes, lo cual me parecía tremendamente absurdo. Pero así estaba el sistema y las leyes de los seguros. Después de mucho batallar, encontramos un médico privado que accedió, que tuvo la iniciativa y buen corazón de ayudarme y contactó con una persona en el seguro que también tuvo buen corazón y él realizó las llamadas y todas las gestiones para que yo consiguiera un seguro de desplazada. Entonces, como desplazada ya no era estudiante en el extranjero ni tampoco era esposa, era una inmigrante embarazada. Entonces, afortunadamente, lo del seguro caminó. El plan que estaba hecho para continuar mi formación académica no salió como fue planeado por mi director de tesis. Yo no pasé 3 meses con náuseas, como dice el manual de las embarazadas, y tampoco tuve un embarazo de 9 meses. Mi hija nació de 7 meses. Presenté eclampsia, que es una de estas enfermedades que salen en las series de médicos en las que se va a morir la paciente y todos corren y es parte de lo que le da emoción. Bueno, pues yo era una de esas pacientes que hizo correr a todos los que estaban en ese momento. Convulsioné y entonces fue una cesárea de urgencia. Por lo tanto, después tuve, ¿cómo se llama esto? Estrés postraumático y empecé a presentar ataques de pánico más severos que los que tenía antes. Con todo esto, fueron un par de años bastante productivos. Participé y realicé varios artículos suficientes como para que al graduarme del doctorado pudiera ingresar y ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Llevé a mi hija en plan mamá canguro porque la institución en la que estaba y mi director de tesis me facilitó y me apoyó a esto, me permitió llevar a mi hija durante los primeros meses, casi hasta el año.
Los datos que yo tomé para mi tesis, los tomé todos con mi hija en el fular, con mi hija atada. Y entonces, pues pude llevar la lactancia. Cuando ya no la pude llevar, hubo una ocasión en la que, bueno, a lo mejor aquí no hay muchas que se hayan embarazado, pero cuando estás en la lactancia y no tienes al bebé cerca, produces leche igual, entonces hay que sacarla por tu salud y porque duele, y debes guardarla. Entonces, como mi hija no estaba ahí, porque ya estaba un poco más grande, yo como perteneciente a la cultura de nuestro país, pues fui al baño a sacar la leche. La técnico de laboratorio se dio cuenta por casualidad y me dijo que cómo se me ocurría a mí sacar alimento en el baño, que si acaso comía en el baño, que eso no podía ser y que era completamente impensable. Me llevó con mi director de tesis y me facilitaron una oficina que casi siempre estaba vacía. Me ofrecieron frascos esterilizados y un refrigerador, bueno, espacio en el refrigerador para guardar la leche, para que cuando terminara la jornada yo pudiera llevarme la leche en buen estado hasta casa. Entonces, aquí me gustaría hacer nuevamente preguntas porque me gusta mucho ver las respuestas de los estudiantes y de los compañeros. ¿Cómo creen que habría sido la respuesta si eso me hubiera pasado en un doctorado aquí en México? ¿Qué pasa cuando una chica llega con el bebé en brazos y quiere dar lactancia? De hecho, de entrada cuando lo lleva a una universidad o cuando lo trae consigo. Y luego con la lactancia. ¿Hay alguna idea de cómo es nuestra reacción, incluso como chicas? Como chicas, ¿qué pasa cuando una estudiante trae a su bebé a clase, por ejemplo, o lo lleva consigo? Quizás lo hubieran visto mal, o existe cierta incomodidad o temor a que el bebé llore. Como mamá, sí, lo llevas y tienes ese temor de que llore, de que moleste, de que interrumpa el trabajo de los demás. Yo tenía ese temor, y entonces me ayudó mucho que mi director de tesis no tuviera ese temor. A él no le daba temor que que la niña llorara. De hecho, me ofrecieron juguetitos ahí para que me dieron recomendaciones de qué canciones poner y cosas así. Pero a él no parecía causarle incomodidad que la niña llorara. Los bebés lloran y también comen. Y mientras esas necesidades estén satisfechas, no son tan latosos como creemos ahora en esta sociedad en las que ya hay antiniños y espacios sin niños. Él no tuvo estos temores y eso me ayudó mucho a yo ejercer mi maternidad y también a ejercerme como estudiante de doctorado. O sea, podía hacer las dos cosas en ese mismo espacio. Bueno, igual les invito a preguntarse porque esta reacción es elegida. Cuando tú escuchas un niño llorar, los padres están siempre incómodos, incluso si es en un camión. Los papás están incómodos porque el niño llora, pero los niños lloran y no debería ser algo incómodo, porque tampoco van a llorar todo el trayecto, es un ratito. Bueno, con este contexto de vida, me gradué, obtuve mi título de doctora, obtuve también otros títulos en el camino. Descubrí que padecía el síndrome de la impostora. En el hospital me diagnosticaron oficialmente ataques de pánico y me explicaron lo que era y me dijeron que no había nada que hacer conmigo, que tenía que aguantar hasta que se pasara. Y en el psicólogo oficialmente me dieron el título de padecer síndrome de estrés postraumático,
es una cosa muy complicada de tratar porque ya no tiene un detonante en sí y tu cuerpo reacciona de manera no de acuerdo a lo que te sucede, es una forma desproporcionada de sentir. Bueno, egresé, regresé a México y tenía artículos suficientes para a mitad convertirme en miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuando me faltaba un año para el doctorado, salió una convocatoria de la Universidad de Guadalajara que te becaba para el doctorado con el compromiso de que tú trabajaras ese tiempo al terminar en la universidad que te becaba, en el centro de donde salía tu beca. Como yo no tenía beca, pero seguía buscando, por supuesto, seguía viendo qué opciones había de beca, tramité esa, me fue otorgada y cuando terminé el doctorado, pues debía regresar e incorporarme al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Me otorgaron como miembro del SNI. Sin embargo, mi contrato en la universidad salió hasta un año después, porque pues hay que hacer muchos papeles y cosas. Ese tiempo di clases en prepa y aunque tenía el grado de pertenecer al SNI, pues no se ejerció. Cuando ingresé a la universidad, tramité lo del apoyo para hacer tu laboratorio, lo de los perfiles docentes, cómo tener un escritorio y conocí a las personas con las que ahora estoy en un cuerpo académico. Ellas me buscaron. Yo la verdad es que estaba todavía asentando mis condiciones emocionales de vida y no estaba buscando nada más que un poquito de estabilidad. Ellos me buscaron, pero fue una muy buena oportunidad y he trabajado bastante bien. Les agradezco mucho que me hayan invitado a formar parte del cuerpo académico y que me hayan invitado a dar esta plática también. Antes de que se aprobaran los estímulos y esto para el laboratorio, llegó la pandemia, entonces pues todo se paró y ya no pude como armar laboratorio o obtener equipo porque bueno, se paró todo. Y así es como finalmente llegamos hasta aquí a dar esta plática en línea con ustedes. Por mi parte, sería todo. Creo que, no sé, creo que cumplí la hora porque me olvidé de cuidarla. No sé si queda tiempo para ver las preguntas de los presentes. Muchas gracias, doctora. La verdad que con su plática, yo creo que muchos pues hemos identificado y notado en usted pues toda esa disciplina y fortaleza para poder sobrellevar todo lo que usted pasó. Sí, yo creo que si hay tiempo de preguntas. Sí, la otra sesión es, tiene otro link, así yo creo que no hay ningún problema. No sé si alguno o alguna tenga alguna pregunta, puede escribir en el chat o igual le activamos su micrófono. Bueno, pues mientras existe una pregunta, yo le quiero hacer una a doctora. Bueno, ahorita entendí con lo último que realmente o relativamente es nueva en la universidad trabajando. Y es que eso era, casi ya estaba yo preparando mi pregunta hacia cómo usted ha trabajado las emociones ya en el trabajo, porque también es estresante, sobre todo seguir en el SNI, dar los resultados que nos pide la institución. Por ahí vi que está en PRODEP, entonces esa parte también sigue siendo estresante, que al final uno vive con ese estrés y se acostumbra, ¿no? Pero
esa era mi pregunta, si usted todavía, bueno, siempre lo ha sabido controlar, ¿no? Pero, ¿cómo le No, ve su trabajo? no siempre lo he sabido controlar. En realidad fue muy difícil porque son cosas que tendemos a ocultar, que no son bien vistas. Entonces, tendemos a ocultar, así como resulta incómodo que los niños lloren, también resulta incómodo que los adultos lloren. Entonces, o que no puedan controlar sus emociones. Entonces, fue complicado. Cuando ingresé a la universidad todavía no conseguía tener las cosas bajo control, pero fui encontrando como hábitos, técnicas para poder manejar las emociones, darle nombre y también saber que sucede a muchas personas. Yo creía que era algo como una enfermedad así como única, como algo que me pasaba solo a mí y que me pasaba solo a mí por hacer las cosas mal. Yo creía que yo hacía algo mal y que entonces por eso me sentía así, que estudiaba mal y por eso no sabía suficiente, que incluso sentía mal. Yo decía, es que el maestro a los demás no les afecta, y a mí me afecta que me pregunte, yo debo estar haciendo las cosas mal. Incluso que otros compañeros o colegas, ahora que ya no soy estudiante, preguntaran, me generaba mucha angustia. Pero fui encontrando hábitos, fui observando también y reconociendo que le pasa a más personas. Ahora, cuando veo a los estudiantes, pienso en que si yo hubiera sabido cómo manejar esto antes, habría podido disfrutar más el trayecto, porque la formación académica y la vida es algo que uno debe disfrutar. Y necesitas tener información para poder disfrutar. Así como mi director de tesis, él sabía más del embarazo que yo. A veces encontrar a otro que ya pasó por ahí, que sabe un poquito más y le puede poner nombre a lo que te pasa, a lo que sientes o orientarte, es muy útil. Ahora, bueno, eso me sirve mucho en clase porque veo que mis estudiantes a veces se angustian o que tienen preocupaciones sobre si van a elegir una maestría o no, sobre si van a poder desempeñarse en su trabajo porque son egresados, bueno, van a ser egresados de pandemia, sin laboratorio, sin clases presenciales, y si tienen sus dudas sobre si estarán capacitados o no. Y indudablemente tendrán carencias y indudablemente habrá cosas que no saben, pero, pero creo que no hay que tener tanto miedo, lo aprenderán. O sea, lo aprenderán. Si no han tenido laboratorios, aprenderán por el camino. Fácil, no voy a mentir, no creo que sea fácil, pero tampoco es imposible. Y bueno, yo les diría que se animen y que confíen en que tienen las capacidades para aprenderlo. Aunque en este momento no las tengan, las tendrán. Tienen capacidad para aprender y eso pues es bastante, para mí resultaba tranquilizador. Te preguntan qué fue lo que hizo que no se rindiera. Yo creo que bastante de orgullo. Yo no quería que fueran mis miedos lo que decidiera hasta dónde podía llegar. Yo quería probar y decir, bueno, lo intenté y no salió, a lo mejor no termino, pero lo intenté. No quería quedarme por miedo no lo hice. Y tampoco quería que estas condiciones que pasaba, porque fueron bastante fuertes, hubo ocasiones en las que terminé sentada en la banqueta de la calle en la ciudad donde estaba porque me había dado un ataque de pánico y ya no me podía mover. Y tenía que llamar a que alguien fuera por mí. Y era, para mí, en ese momento me molestaba padecer estas cosas. Era vergonzoso y me molestaba. Entonces lo pasaba bastante mal. Pero había cierta terquedad o cierta resistencia de pensar que no voy a dejar lo que a mí me gusta o lo que yo quiero por
condiciones que me tocaron en la vida y no van a decidir lo que yo puedo hacer. Entonces, pues bueno, entré busqué muchos psicólogos porque no todos son buenos, y probé muchas cosas, en plan, estoy dispuesta a todo, porque ya toqué fondo, entonces estoy dispuesta a todo, pero pues al entrar a la universidad, creo que lo más difícil fue empezar a dar clases. Este pánico a los estudiantes, que a veces son como niños y son bastante crueles. Los estudiantes, bueno, yo como estudiante también fui una estudiante quizás irreverente y complicada. Yo veía a mis maestros y decía, es que ese maestro es doctor y ese es mi 2, ¿cómo no vas a ver dar clases? Es que si no aprendo, es que el maestro, o sea, bebé, ¿cómo va a ser doctor y no sabe esto? O sea, yo creía que ellos, por tener esos títulos, debían saberlo todo y dominarlo todas las áreas. Yo creía que si ellos eran, no sé, doctor en un aparato o en un área, ya con eso tenían que saber mecánica, termoecuaciones y todo lo que se ocupa. Y cuando veía que dudaban, yo decía, híjoles, qué mal profe. Era estudiante y me faltaba experiencia. Y entonces cuando yo llegué como maestra decía, me voy a encontrar con otros como yo y que también van a decir, es doctora, ¿cómo que no sabe de esta parte de óptica? ¿Cómo que no domina ecuaciones diferenciales? Y decía, esto es como el karma. Yo fui una estudiante difícil y ahora tengo que enfrentar estudiantes complicados. Pero bueno, dentro de lo que cabe, conociéndolos también, ya doy las clases mucho más tranquila. Y bueno, esta es también la primer plática que doy. Bueno, me considero que es un logro haberla podido dar. Y bueno, yo me siento ahora satisfecha. Si alguien tiene dudas de si termina su carrera o no, yo diría que piense en lo que quiere hacer con su carrera, porque el objetivo no es tener el título, el objetivo es hacer algo con él. Cuando egresan de ingenieros, el objetivo no es que diga ingeniero en algo, el objetivo es hacer algo con eso. ¿Qué van a hacer cuando tengan eso? Y eso te mantiene y te orienta en las decisiones que vas a tomar, si continúas o no. Pero hay que saber qué vas a hacer con ese título. No sé si haya algo más. Aquí hay una pregunta de Domín. Dice, ¿qué fue lo que hizo para motivarse y para no tener miedo de no estar a la altura de sus compañeros? Yo creo que aceptar que la altura no es la altura de mis compañeros, es la altura que yo creo que tienen mis compañeros, que no es lo mismo. Yo creo que mis compañeros, o más bien yo creía que ellos tenían una mayor altura que yo y que sabían mucho más que yo, pero eso los presiona a ellos también y les quita mucho espacio de humanidad. Entonces aceptar que no tienen esa altura que yo me imaginaba y que aún si la tuvieran, yo no estoy obligada a tenerla y puedo decir, pues yo no la tengo. Quizás si yo quiero esa altura, trabajaré en eso para tenerla y si no quiero, tendré otra. Pero aceptar que no tengo por qué estar a una altura, da bastante tranquilidad, porque entonces ya no espero el debería ser. Si ya no tengo como doctora debería ser o como docente debería ser, esto es lo que soy. Esta es la maestra que soy, esta es la doctora que soy, y si a eso le puedo sacar provecho, pues qué bien. Y si los demás son diferentes, pues también qué bien, porque eso hace más emocionante trabajar en equipo. Pero ya no siento culpa por no ser igual. Muchas gracias.
No sé si hay otra pregunta. Veo que le están haciendo algunos comentarios de agradecimiento por su excelente plática. Yo creo que muy motivadora para pues, la vida de estudiante, ¿no? Porque generalmente en la universidad tenemos todas esas situaciones que a usted le pasó, y al continuar estudiando, teniendo algo muy parecido, pues considero que es mucho más complicado, ¿no? Afortunadamente, y bueno, no sé, a lo mejor me gustaría estar mal en lo que voy a decir, pero afortunadamente le tocó estudiar en España, donde la cultura es otra. Aquí en México, no sé qué hubiera pasado si lo hubiera vivido con todo lo que usted pasaba y con los resultados de su posgrado que tenía que Sí, dar. fui afortunada del director que me tocó y de haber estado en el extranjero. Y afortunada de volver. Ahora yo espero ser cuando dirija tesis un día, seguir el ejemplo de mi director de tesis y tratar de que nuestra cultura como mexicanos cambie, porque más que una cuestión de género es una cuestión de cultura. Nuestra cultura hay muchas cosas que son mal vistas y de las que no hay información, como la salud mental, pero es cultural, no es una cuestión de género en sí, es cultural. Entonces, cambiar la cultura requiere trabajo, constancia, y más personas que conscientemente, cuando van a decir, uy, pobrecita, se embarazó, qué difícil, ya no va a poder. Conscientemente tenemos que cambiar ese tipo de reacciones o pensar, uy, es que le pasa esto y eso le pasa por un examen, ¿qué va a pasar cuando tenga un trabajo? Pues se va a morir. Es cultural pensar en la salud mental y pensar en las condiciones diferentes entre hombres y mujeres. Yo creo que a medida que los varones tengan también más como ejemplos de verse reflejados en otros varones que ejercen la paternidad, que tienen su propio proceso de embarazo, porque lo tienen. Cuando sus esposas están embarazadas, ellos tienen que duplicar sus funciones para estar con ella y también para trabajar, y también es un proceso. Y a medida que este proceso se reconozca en los varones, se va a entender también el proceso en las mujeres para llegar a algo más equilibrado. Cuando haya más, o se les vea ejercer su paternidad, y requieran tiempo para ir por el niño que se enfermó, y se les vea, entonces se va a igualar con la maternidad. Muchas gracias, doctora. Pues si me lo permiten, voy a compartir su reconocimiento. Me gustaría que los que tuvieran posibilidad encendieran su cámara y quedara la evidencia. Voy a compartir. Muy bien. La Universidad Tecnológica de Tulancingo otorga el presente reconocimiento a la doctora Citlali Almaguer Gómez por impartir la conferencia detrás del título en el segundo seminario de investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita del 20 al 24 de septiembre del 2021. Atentamente, ser, saber, hacer, convivir. Firma el rector José Antonio Zamora Guido. Pues muchas felicidades, doctora. La verdad estamos pues motivados con su plática, y ojalá esto sirva de ejemplo para muchos de nosotros, y me incluyo, ¿no? Porque ya estoy trabajando y requiero de manejar un poco el estrés. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar la sesión, quiero agradecer nuevamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su apoyo para la realización de este evento, que es parte del proyecto titulado Estudio de las propiedades físicas de estructuras y microestructuras dinámicas de fase usando propiedades de polarización con interferometría de corrimiento de fase simultáneo,
con el número de proyecto A1S20925, aprobado bajo la convocatoria de investigación científica básica 2017-2018 del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación.